Secundaria primer grado. Matemáticas. La historia de las matemáticas. Aportaciones de Hipatia y Euler. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa, de la asignatura de Matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Leticia Conejo y estoy muy contenta de volver a estudiar con ustedes. El propósito de esta sesión es concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Para ello, estudiaremos las aportaciones de Hipatia y Euler a las matemáticas. Hace muchos años, en la antigua ciudad egipcia de Alejandría, a finales del siglo III y principios del siglo IV de nuestra era, la gente escribía sobre papiros, que eran hojas hechas de una planta, y los enrollaban en pergaminos. Muchos matemáticos y pensadores estudiaban escritos y tratados sobre diversos temas que se encontraban en esos pergaminos. Una de esas pensadoras es la maestra y matemática Hipatia de Alejandría. En aquella época, un padre y su hija se sentaban juntos a estudiar los pergaminos. Sus temas favoritos eran la filosofía, las matemáticas y las ciencias. Ese padre y su hija se llamaban Teón e Hipatia. Hipatia resolvía ecuaciones y proponía teorías, tanto geométricas como aritméticas. Disfrutaba tanto del estudio, al poco tiempo comenzó a escribir sus propios pensamientos y descubrimientos. Claro que no lo hacían en libros como los conocemos ahora, sino en papiros, que se concentraban en los pergaminos de la época. Una de sus frases más famosas dice: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Me gusta porque el libre pensamiento brinda plenitud y aun cuando nos equivoquemos, podemos aprender sobre distintos temas al corregir esos errores, lo que ayuda a progresar en la vida. Para hacer esta historia más interesante, tendremos una visita especial en este espacio de aprendizaje. Alumnas y alumnos, ¿qué les parece si escuchamos la historia de la propia voz de Hipatia? Presten atención, porque probablemente aprenderán muchos datos que hasta hoy desconocen. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la maestra Hipatia. ¿Ya está listo el enlace? Adelante, maestra Hipatia. Gracias, maestra Leti. Me siento un poco abrumada. Nunca me habían entrevistado, pero quiero aprovechar este espacio para contarles un poco sobre mí, ya que gran parte del trabajo que realicé durante mi vida se perdió. Claro que parte de mi legado fue difundido por mis aprendices. Sin embargo, quiero narrarles mi propia historia. Maestra, ¿qué le parece si, para empezar, nos cuenta un poco sobre sus orígenes? ¿Dónde nació? Tengo que empezar por decir que mi nombre es Hipatia, pero soy conocida como Hipatia de Alejandría, por el lugar en que nací, una importante ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno. Aunque por mi lugar de nacimiento soy egipcia, muchos me consideran griega a causa de mi educación y cultura, debido a que en el tiempo de mi nacimiento, entre el año 355 y el 370, mi ciudad formaba parte del Imperio Romano. Podrían considerarme romana también. Qué interesante, maestra. Es la primera vez que hablo con una mujer egipcia, griega y romana al mismo tiempo. Y sobre su familia, ¿qué nos puede contar? Soy hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, quien fue el último director de la biblioteca del Serapeo, que estaba dentro del Museo de Alejandría. Este espacio del conocimiento fue fundado por el emperador Ptolomeo, rey de Egipto. Mi padre era un padre poco común en la época, ya que me permitía estar cerca de él y adquirir interesantes conocimientos, algo que no solía hacerse en esa época, menos aún siendo yo mujer. Me enseñó sobre las ciencias, las artes y la filosofía. Viajé a Roma y Atenas para estudiar sobre astronomía.
matemáticas, física y lógica. Gracias a sus enseñanzas, al paso del tiempo me convertí en una renombrada profesora. Daba lecciones públicas sobre las ideas de Platón y de Aristóteles. Maestra Hipatia, por favor, cuéntenos un poco sobre su experiencia como docente. Maestra, ¿sabes qué? Me encantaba dar clases. Encabecé la Escuela Platónica de Alejandría, alrededor del año 400. En ella enseñaba matemáticas y filosofía, en particular filosofía del neoplatonismo. Con el paso del tiempo, fui nombrada directora del Museo de Alejandría. Siempre me interesó la mecánica. Me encantaban los astrolabios, que eran instrumentos utilizados por navegantes y científicos para calcular la posición de las estrellas en el cielo, lo que servía para deducir la hora y la altitud. Sin duda, esta era una herramienta imprescindible en mi época, y tuve la fortuna y capacidad de lograr mejorar el diseño de este antiguo aparato. Muy interesante lo que nos cuenta, maestra. Según he investigado, estaba usted muy interesada e hizo algunas aportaciones a la astronomía. Así es, maestra. ¿Y a ustedes que nos ven desde casa, les gusta la astronomía? En ella hay muchas matemáticas. La belleza del universo no son solo los colores y las formas, sino también su comportamiento matemático, lo que lo hace fascinante. Maestra, antes nos contaban que mejoró el diseño de un astrolabio. ¿Podría profundizar más al respecto? ¿Para qué utilizó este aparato? Claro que sí, maestra. Con la ayuda de este instrumento logré cartografiar, es decir, pude hacer un mapa de varios cuerpos celestes y confeccioné un planisferio. ¿Qué otros aparatos construyó? Según he leído, fueron varios. Así es, maestra. Construí otros artefactos más complejos como el hidroscopio, que es un aparato que se utiliza para descubrir la presencia de agua. E inventé un aerómetro, que mide la densidad. En sus tiempos, los aparatos de este tipo ayudan a conocer el estado de la carga de una batería de automóvil, por ejemplo. Aunque me gustaba la tecnología, me dediqué principalmente al estudio y enseñanza de las matemáticas. ¿Qué les ha parecido lo que nos cuenta la maestra Hipatia? Sin duda resulta muy interesante conocer todas sus aportaciones a la ciencia, pero debo decir que de sus obras escritas no llegó nada hasta nuestros días. Existen numerosas referencias de sus obras en otras obras, como en Comentarios sobre la aritmética de Diofanto de Alejandría, quien es considerado el padre del álgebra. También en la obra Las Crónicas de Apolonio de Perga y sobre las tablas astronómicas. Revisión del astrónomo Claudio Ptolomeo. También asistió a su padre en la revisión de los elementos de Euclides, edición que es utilizada en la actualidad, entre algunos otros. La importancia histórica de la maestra Hipatia radica principalmente en que es considerada la primera mujer de la historia que contribuyó al desarrollo de las matemáticas, así como la primera mujer astrónoma de la historia. El nombre de Hipatia significa la suprema, la más grande. Maestra, permítame comentarles que mi padre, además de instruirme en las matemáticas, ciencias, literatura, filosofía y en las artes, también me hacía participar en una rutina de ejercicios físicos. Él decía que para mantener la mente sana, antes lo debía estar el cuerpo. También se tiene por cierto que la maestra Hipatia asistió a su padre en la producción de una nueva versión de los elementos de Euclides, que era un tratado matemático y geométrico que se compone de 13 libros escritos por el matemático griego. Esta versión fue la base de todas las ediciones posteriores de la obra. Toda su obra se perdió, salvo sus títulos y algunas referencias sobre matemáticas y astronomía. Tales obras han perpetuado la leyenda de que no solo era una intelectual, sino también era elocuente y modesta, como hemos podido apreciar. Sobre ella, Sócrates escribió en el siglo V. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Cuando la biblioteca de Alejandría se incendió, se perdieron los trabajos de Hipatia.
Sin embargo, todo lo que sabemos de ella fue escrito por sus estudiantes y es gracias a ellos que hoy sabemos estos datos de la primera mujer matemática. Por el momento no queda de otra más que agradecer a la maestra Hipatia por acompañarnos y contarnos un poco de su vida, que sin duda resultó muy interesante. Muchas gracias, maestra. Y gracias a las alumnas y los alumnos que nos ven desde casa por su atención. Fue un gusto para mí compartir con ustedes un poco de mi vida en este espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Seguramente les resultó muy grato saber un poco más de la historia de una extraordinaria mujer estudiosa de las matemáticas, la astronomía y mucho más. Sin embargo, hay muchas personalidades más que han realizado valiosas aportaciones a las matemáticas y otras ciencias. Tal es el caso del famoso matemático suizo Leonhard Euler, al que inclusive se le califica como el maestro de maestros en las matemáticas. Ha sido el más prolífico escritor de matemáticas de todos los tiempos. Hizo importantes contribuciones en geometría analítica, cálculo y trigonometría, ramas de las matemáticas que estudiarán en otros grados. Debemos a Euler muchas de las notaciones, hoy en día populares en matemáticas, para una función f de x, el símbolo pi para pi y muchas otras comunes en nuestros tiempos. Además, incursionó en la mecánica continua, el movimiento de la luna, elasticidad, acústica, teoría de ondas de luz, hidráulica y música. Euler contribuyó en muchas áreas y en todas ellas empleó su conocimiento y habilidad matemática. Para saber un poco más de su historia, nos transportaremos en el tiempo para recibir al propio Leonhard Euler, a quien le doy la bienvenida. ¿Está listo el enlace? Bienvenido, Euler. Muchas gracias, maestra. Alumnas y alumnos, qué gusto poder estar con ustedes y compartir mi historia, así como algunas de mis aportaciones a las matemáticas. Me llamo Leonhard Euler y nací el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Maestro, como sabemos, usted fue un gran matemático, pero nos gustaría que nos contara cómo surgió su pasión por las matemáticas. Por supuesto. Mi gusto y habilidad por las matemáticas fueron evidentes desde mi niñez. Mi padre, Paul Euler, me enseñó, además de las matemáticas elementales, otras ciencias interesantes como la física. Se dio cuenta que tenía un talento natural para las matemáticas porque ponía mucho empeño en mis estudios y lo hacía con soltura bajo la guía de mi padre. En casa, ¿qué tema de matemáticas les gusta más? Y a usted, maestro, ¿cuál era su tema preferido? Sabemos que muy joven asistió a la universidad y terminó sus estudios. Cuéntenos al respecto, por favor. Efectivamente, maestra, de las matemáticas me apasionaba el cálculo diferencial e integral. De hecho, hay una constante matemática que lleva mi nombre. A una edad temprana fui enviado a la Universidad de Basilea, donde uno de mis profesores favoritos fue mi inspiración. A los 17 años de edad me gradué como doctor. No médico como los que curan enfermedades, sino que avancé hasta el último grado posible de mis estudios superiores, siendo aún muy joven. Este fue un hecho muy conocido en mi universidad y provocó grandes aplausos el discurso que compartí en latín. Maestro, por favor, cuéntenos cómo fue ese momento. ¿Cuál fue el tema de su discurso que causó tantos aplausos? Recuerdo muy bien el tema que elegí. Hablé acerca de la comparación entre los sistemas cartesiano y newtoniano. Este estudio eventualmente me llevó a aportar un planteamiento de la segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas. Era escandaloso en ese tiempo el debate entre los seguidores de Newton y de los de Descartes o Descartes. Así que busqué un punto medio entre estas dos escuelas.
Aunque mi padre deseaba que siguiera el estudio de la teología, vio que mi talento y afición iban en otra dirección. La ciencia entonces me autorizó a seguir mis estudios favoritos. Maestro, quiero contarle que actualmente los estudiantes de secundaria toman sus clases en línea con la ayuda de la tecnología. ¿Qué nos podría comentar al respecto? De hecho, no es por presumir, pero además de las investigaciones de otros colegas, gracias a mis aportaciones en las matemáticas y la física, la ingeniería electrónica, que se centra en la transformación, transporte y propagación de señales eléctricas, se pudieron construir artefactos como celulares, tabletas electrónicas, computadoras, televisores y muchas cosas más. Por lo que puedo decir que puse mi granito de arena para que las alumnas y alumnos tengan acceso a la tecnología. Maestro, permítame hacerle una pregunta a las alumnas y alumnos que nos ven. ¿Ustedes ya decidieron qué carrera estudiarán? Hoy en día hay muchas oportunidades de estudio, si así lo desean, aunque primero deben terminar su secundaria con éxito. En mi caso, a la edad de 19 años, envié 2 memorias a la Academia de París, una de ellas sobre la arboladura de barcos, es decir, sobre las estructuras de madera que sostienen las velas de un barco. Las matemáticas y la física juegan un papel muy importante en la construcción de medios de transporte, pero seguro eso ya lo sabían. Lo que probablemente no sepan es que las matemáticas y la física son ciencias aplicadas a la carrera de autos o a la construcción y vuelo de aviones, y que para una aeronave sea aerodinámica y viaje tan rápido como el sonido. Su construcción no solo depende de los materiales, sino de la forma para que surquen los aires a gran velocidad. Maestro, vemos que era usted un apasionado de las ciencias, pero ¿cuál fue la segunda memoria que envió a París? La segunda memoria fue sobre la filosofía del sonido, sus propiedades, cómo viaja, claro, lo que provoca al ser escuchado. En fin, estos ensayos marcaron el comienzo de mi carrera. ¿Ustedes han hecho algún trabajo en la escuela? Una maqueta, un ensayo, un proyecto con el que sientan un gran orgullo por haberlo realizado. Así me sentía yo, y seguramente podrán experimentarlo conforme logran sus metas de estudio, aún a la distancia. Déjenme que les cuente más. Cuando fue oportuno, decidí dejar mi país nativo, ya que no obtuve un trabajo como profesor en la Universidad de Basilea. Debido a que había ganado una buena reputación en 1727, año de la muerte de Newton, viajé con rumbo a San Petersburgo. Fue ahí que pude reunirme con mis amigos, los jóvenes Bernoulli. Sí, que habían llegado a Rusia algunos años antes. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en mi aventura hacia San Petersburgo. Iba de camino a Rusia cuando me enteré de que uno de mis amigos Bernoulli había caído víctima del duro clima del norte. Además, el mismo día que puse un pie sobre el suelo ruso, murió la emperatriz Catalina, hecho que amenazó con la disolución de la academia a la que asistiría, ya que la misma emperatriz había dirigido su fundación. Seguramente esos momentos fueron difíciles para usted. Cuéntenos qué hizo para superar el momento. Estuve muy desanimado. No pude conseguir trabajo de matemático en la academia, pero pude trabajar por un corto periodo para la Armada rusa. Tal vez algunas o algunos de ustedes se han sentido desmotivados cuando las cosas no salen como esperan, pero tengan la seguridad de que siempre vendrán momentos mejores y que podrán lograr sus metas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra. Así me pasó a mí, pero yo no me rendí, ni permití que el desánimo me impidiera continuar.
Así que, felizmente, obtuve la cátedra de Filosofía Natural en 1730. Para entonces ya había realizado una serie de trabajos sobre cartografía, ciencia de la educación, magnetismo, máquinas de vapor y construcción de barcos. Tal vez se pregunten, ¿y de matemáticas? Bueno, pues mi investigación fue sobre teoría de números, análisis infinitesimal, incluyendo ecuaciones diferenciales y cálculo de variaciones. Especialmente estudié ciertas funciones y ecuaciones diferenciales que hoy en día llevan mi nombre. Estas aportaciones a las matemáticas de mi tiempo se extendieron siglos adelante. Así que muchos matemáticos modernos aún se basan en mis estudios para demostrar y sustentar los nuevos conocimientos. ¿Alguna vez han enfrentado problemas matemáticos que parecen imposibles? Seguramente al maestro Euler le pasó algo similar, pero dejemos que él nos cuente al respecto. Uy, pasé por muchos, pero recuerdo que había un problema matemático que nadie podía resolver. A mí me tomó 3 días enteros llegar a la resolución de este problema que la academia necesitaba urgentemente. No descansé y lo logré. Pero el esfuerzo realizado, aunado a condiciones médicas preexistentes, tuvo por consecuencia la pérdida de la vista de uno de mis ojos. Por eso me permito decirles que es muy importante su salud. El estudio es algo trascendental, pero de forma prioritaria es la salud. Supongo que debieron ser momentos muy difíciles. ¿Cómo fue que logró salir adelante de esta situación? Bueno, pues a pesar de mi situación, prosperé en mis estudios y descubrimientos. Parecía que cada paso que daba me dotaba de más fuerza. Cuando iba a cumplir 30 años de edad, la Academia de París me dio un premio sobre una obra que acercaba bastante la esperanza de resolver problemas relevantes sobre los movimientos de los cuerpos celestes. Esto me motivó a seguir escribiendo. Fue así como pude publicar libros, artículos y tratados que me distinguieron como uno de los mejores matemáticos de mi tiempo. Para 1740 había construido una gran reputación. Gané el Gran Premio de la Academia Francesa en 2 ocasiones, en 1738 y en 1740. En el verano de 1741, el rey Federico el Grande me invitó a residir en Berlín. Así que viví en Alemania hasta 1766. Durante mi residencia en Berlín, escribí un notable conjunto de cartas o lecciones sobre filosofía natural para la princesa del ducado Anne de Sceaux, que anhelaba mi instrucción. Dicen que era un gran maestro. Yo solo sé que me apasionaban las matemáticas y las ciencias y que me gustaba mucho enseñarlas. Viví 25 años en Berlín. Ahí escribí alrededor de 380 artículos, libros sobre cálculo de variaciones, órbitas planetarias, artillería y balística, sobre análisis, construcción de barcos y navegación, sobre el movimiento de la luna y lecciones de cálculo diferencial. Finalmente, en 1766, volví a San Petersburgo para pasar allí el resto de mis días. Poco después de mi llegada, perdí la vista del otro ojo. Durante algún tiempo utilicé una pizarra sobre la cual realizaba mis cálculos en grandes caracteres. Mis discípulos y mis hijos siguieron copiando mi obra, escribiendo exactamente lo que les dictaba. Así que, con su ayuda, pude continuar mis estudios. Me dicen ahora que es una obra magnífica, en extremo sorprendente, tanto por el esfuerzo como por su originalidad. Alumnas y alumnos, no importa si tienen discapacidad visual o cualquier otra, pueden aprender y pueden enseñar lo que han aprendido, si tienen ese deseo. Por ahora me despido. Muchas gracias, maestra Leti, por invitarme a contar mi historia a sus amables estudiantes. Hasta la próxima.
Gracias a usted, maestro Euler. Hasta la próxima. Euler tenía una asombrosa facilidad para los números y el raro don de realizar mentalmente cálculos con grandes cifras. En 1771 ocurrió un gran incendio en la ciudad que llegó hasta la casa de Euler. Un compatriota de Basilea, Peter Grimm, lo salvó de las llamas. Aunque se perdieron sus libros y el mobiliario, se salvaron sus valiosos escritos. Euler continuó su trabajo durante 12 años más, hasta los 76 años de edad. Después de su muerte en 1783, la Academia de San Petersburgo continuó publicando trabajos inéditos durante casi 50 años más. Sabemos por sus contemporáneos que Euler era un hombre estudioso. La tranquilidad de ánimo, la moderación y la sencillez de las costumbres fueron sus características. Su hogar era su alegría y le agradaba estar rodeado de su familia. Pese a su desgracia, fue animoso y alegre, poseyó abundante energía. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que les esperamos en la próxima sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!